Muy buenas noches, compañeros. Estamos aquí en el episodio 5, ¿verdad? 5 de la temporada 4, la temporada 6 para este Foro Morena TV Querétaro. Y vamos a hablar hoy del presupuesto y de algunas otras cosas más, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces empezamos saludando yo, servidor Valdemar Coronel. Mayet, Hola, buenas noches, compañera, compañeros y a quienes nos escuchan. Gracias por sintonizar. Artur, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. Susi. Buenas noches a toda nuestra militancia y a nuestra audiencia. Gracias por sintonizarnos esta semana. Un gusto verlos, compañeros, otra vez. Y pues listos para hablar de los temas de esta semana que, como siempre, pues a todos nos interesan y los invitamos a que se informen en este espacio. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Perfecto, Susi. Bueno, vamos a platicar hoy del presupuesto 2026, ¿no? Ya se presentó el presupuesto, ya se aprobó. Dicen la oposición que fue un fast track. Bueno, pues generalmente los presupuestos Eso. así se aprueban, ¿no? Aquí en Querétaro, pues podemos decir lo mismo, ¿no? El año pasado el presupuesto lo mandaron al cuarto para las 3 y el presupuesto se aprueba en los estados igual. Cuando tienes el consenso y las mayorías, pues lo haces, ¿no? Y tienen cierta razón porque pues tiene que ver con el proyecto de Estado, el proyecto de nación que se tiene, ¿no? En este caso, en la Federación, bueno, se tiene un proyecto, se tienen ya un plan nacional de desarrollo, se tiene un plan, en este caso, en este año tan importante, el presupuesto, como ustedes lo pudieron ver al analizarlo, bueno, se le está dando una gran importancia a la cuestión de igualdad sustantiva, ¿no? Estamos hablando aquí ya de que se habla de este plan maravilloso de cuidados, ¿no? Donde participan generalmente, digo, el porcentaje más alto es de las mujeres y ahí se está poniendo mucho dinero. Se sigue también con la proyección de los programas sociales, empezando también con este sector también de las mujeres, ¿no? Este sector donde una mujer, bueno, si bien no es un anciano, o una anciana, perdón, en este caso, pero había como un hoyo, ¿no? Un hoyo entre los 59, 58, 60 años, hasta la edad en que ya te puedes tú pensionar o jubilar, o que eres, digamos, candidato para obtener ya la pensión del bienestar, en donde estaban desprotegidos, ¿no? Y ya hay gente que ya no la contratan. Entonces creo que esa parte también se le está inyectando mucho dinero y bueno, tenemos muchas cosas buenas en el presupuesto y algunos sí, ahorita comentaremos ahí algunas cuestiones en donde sí, ya lo comentábamos antes de empezar, algunos temas en donde está la cosa ahí medio, pues no voy a decir que mal tampoco, pero que empieza a preocupar, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos, no sé, ¿empiezas, Mayet? Sí, bueno, como bien dices, Valde, pues en palabras también de la propia presidenta Sheinbaum, con este presupuesto aprobado, creo que fueron un poco más de 10 billones, 10.1 billones. si bien entiendo, 10 billones, ¿sí, no? 10.1 billones de pesos, históricamente el más alto en la historia, en Sí, términos reales. 10.1, sí, en efecto. Y bueno, se garantiza con ello, pues todos los programas de bienestar, las nuevas becas, como bien mencionas, para las mujeres, haciendo énfasis en lograr pues todo en relación a la igualdad sustantiva, mujeres, salud casa por casa, que también tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, mejora en instituciones públicas, presupuesto educativo, muy contrario a lo que la derecha, la narrativa de la derecha, pues tradicionalmente dice, que se le quita a esos rubros. Obviamente infraestructura, inclusive se señala hay un presupuesto importante en el abastecimiento de agua potable en el país, como también un proyecto de nación que donde debemos de tener pues, el foco de atención, dada pues la crisis hídrica también en la que atraviesa gran parte del territorio nacional. Y bueno, me parece que hay muchas cosas rescatables en este presupuesto que sí corresponden pues justo al proyecto de nación y pues obviamente pues decirle a la gente que con eso se garantiza pues muchas de las condicionantes
o de las políticas que actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevaron a cabo y pues con Claudia se ve la continuidad. Y bueno, ya haremos mención de pues de justo de lo que pudiera mejorarse. Exacto. Muy bien, Arturo. Bueno, me llama la atención. Es complicado, ¿no? Que en tan poquito tiempo se pueda platicar una sesión que en la Cámara de Diputados se llevó cerca de 20 horas, según lo que yo investigué. Me llama mucho la atención el hecho de que, eh, bueno, no se pudo incrementar, según el proyecto de la presidenta, el presupuesto que haya presentado para el Poder Judicial. Sí, de hecho, creo que hubo un recorte ahí, pero más me llama la atención el hecho de que se le dio un raspón de 10,000 millones de pesos al rubro de seguridad, ¿sí? También, dentro de los análisis que yo escuché, se maneja que también se le dio un raspón al desarrollo agrario. Si después de tantas complicaciones que ha habido en estos días, no sé, aquí tendríamos que hacer un análisis bien profundo en cada rubro para saber por qué no se permitió llegar a los montos propuestos en este presupuesto, pero sí, bueno, se da preferencia nuevamente a los programas sociales y sobre todo a los, a la infraestructura. Y también es de llamar la atención, valga por la redundancia, de que siendo el próximo año un año electoral, se dé preferencia al presupuesto de la infraestructura para el país. Si los analistas de contraria dicen que, bueno, eso es con la finalidad de ganar más afines, de ganar más seguidores y seguir manteniendo el poder. Yo creo que no está mal, no está mal, pero siempre y cuando siempre hay una transparencia y hayan deseos sociales bien encausados para que ese presupuesto sea bien invertido. También lo que platicábamos en un principio es que se autorizó un endeudamiento de un billón punto 1.7 billones de pesos. O sea, un dineral enorme y no hay transparencia Una vez según lo que se el presupuesto. con respecto a este endeudamiento. Entonces, digo, sí, es muy complicado que en tan poco tiempo se pueda analizar un presupuesto de esta magnitud, pero, pero no estaría por demás que los que estuvimos interesados, pues así que recurrir a, a, a los medios autorizados o a los medios donde podamos encontrar mayor información y recabar los datos pertinentes para convencernos del porqué de todo este presupuesto. Sí, un poquito de lo que comentas antes de pasar con Susi, de lo de la deuda. Fíjate que sí, yo más o menos no voy a decir que lo descubrí, pero vamos, leyendo unos análisis, sí se logró más o menos detectar que en lo que se refiere a deuda, que ese porcentaje que precisamente platicabas que es un porcentaje muy alto, que ese además si lo unes con la cuestión también ya de las pensiones que ya empiezan a apretar el presupuesto todavía más, o sea, entre lo que es la deuda y las pensiones, prácticamente tienes 3 billones del presupuesto, de los 10,1 billones de presupuesto, entre pensiones y deuda ya tienes prácticamente una tercera parte del presupuesto comprometido. Es decir, esos 10,1 billones no es el mantel completo para todo el ejercicio. Ya tienes estos compromisos muy fuertes, ¿no? Más o menos se incrementaba a lo que se llama costo financiero, expresamente la deuda, hasta un 23% en Pemex y un 9,4% en la deuda total, que son los intereses que se deben desde la deuda desde hace mucho tiempo. No es que el país se siga endeudando como antes, ¿no? Obviamente, en el presupuesto de egresos trae marcado un déficit fiscal porque la ley de ingresos marca una cantidad y el presupuesto trae un poquito más arriba, ¿no? Eso es normal, digamos que está dentro de los márgenes razonables para cualquier financiero. Puede decir, no, pues es un margen que es manejable, ¿no? Se pueden emitir más bonos, se pueden subir, por ejemplo, los CETES, ¿no? Que son todo lo que son bonos gubernamentales, se puede aumentar el valor para poder recibir y captar más recursos, ¿no? Ese también es deuda, ¿no? Entonces, esa es una parte yo creo que vi. Obviamente ya está bajando la tasa de intereses, entonces creo que también por ahí hay ya unos signos como de un ajuste, ¿no? Y bueno, Susi, seguimos contigo.
Sí, dándole continuidad a lo que dijeron ustedes, compañeros, quiero resaltar algunos puntos de este presupuesto, del proyecto con sus criterios generales del proyecto del presupuesto 2026, donde vamos a resaltar el recorte que viene como ya lo dijo Arturo, al Poder Judicial, que, que fue en 15,805 millones de pesos, un recorte de 1,000 millones de pesos al INE y un recorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 50 millones. Algo que me llama la atención también es que hubo un recorte de 933 millones a la FGR. Entonces, nosotros decimos, bueno, manejamos esas cifras de estos recortes y a dónde se reasignan, ¿no? Es muy importante decirle a nuestra audiencia, bueno, pues que si hay recortes, ¿a dónde se va a reasignar estos números? Entonces, en este presupuesto, pues nos habla de una reasignación a educación que la presidenta, pues lo tiene muy bien contemplado, como saben, en todos estos proyectos de educación, sobre todo en las becas que ha implementado desde, pues, los rangos más pequeños escolarizados de nuestro país. Tenemos un presupuesto de 10,842 millones de pesos a educación y este contempla dentro de este rubro 4,371 millones a la Universidad de Guadalajara. Ahí, como diría Arturo, pues sí, Somos había, ganones. que- había que desglosar por Oye, qué a esa universidad, ¿verdad? esa universidad fue la única que le aumentaron. Eso sí. Ajá, sí, bueno, ¿Por qué ahí nos... habrá que preguntarles por qué, ¿sí? No tenemos la respuesta porque yo tampoco no la encontré en ningún lado, pero bueno, que nuestra audiencia sepa que a esa universidad se le reasignaron 4,371 millones de pesos. Nos habla que a los CENDIS les otorgaron 828 millones de pesos, que está dentro del rubro de educación, y también a la ciencia y tecnología se les reasignaron 2,500 millones. Junto con cultura, casi 2,000 millones, que fueron 1,985 millones de pesos. Y aquí sí encontré este dato que difiero con nuestro querido Arturo, donde dice que se le aumentó a la agricultura 641 millones de pesos. Entonces ese fue el dato que yo encontré en el dictamen que nos otorgaste. Y 319 millones a trabajo y previsión social. Eso fueron la reasignación de los presupuestos a los recortes que se les dio en este proyecto 2026. Pero, Lo que cabe, espérame, entonces a agricultura nada más 600 millones más. ajá, 641 millones. Me parece poco para la situación que vive el campo, Sí, como lo dijo Arturo, o sea, casi nada, ¿verdad? sí. Pues ya veremos después qué sucede con esto. Y bueno, ya hemos tocado este tipo de temas. Lo que me llama la atención y sí quisiera puntualizar bastante es la lástima que tenemos de oposición dentro de la Cámara donde fue discutido. Con 355 votos a favor quedó este presupuesto y 132 votos en contra. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque la discusión ni siquiera se centra, ¿no? Dentro de estos representantes populares, dentro de los números del presupuesto, ¿sí? La discusión de 20 horas de la que mencionó nuestro querido Arturo se centró en discusiones personales que nada tenían que ver con el presupuesto. Cabe mencionar que ellos nunca han tenido un proyecto para el país, porque si tuvieran un proyecto alternativo de presupuesto lo hubieran presentado. Se centra esta discusión en temas personales, desplegando pancartas, siendo la carroñería, que el tema que estaba en ese momento, El de el Manso. de Manso, desplegando pancartas y sobre todo algo ya muy agresivo, ¿no? Nada tienen que ver los dirigentes de los partidos desplegando fotos de Luisa María Alcalde dentro de esta discusión con Ávila, eh, que si se fueron de vacaciones, que si Manso, o sea, les digo, tenemos una oposición realmente lamentable. De veras, este país necesita una oposición real por el bien
por el bien del país necesitaríamos una oposición de veras con un proyecto. No puede ser que se centre en estos temas, en ese tipo de discusiones, cuando podrían presentar un proyecto que realmente beneficiara, como lo estaban mencionando ahorita, pues algo que le ayudara al pueblo, ¿no? Como en el rubro de agricultura, toman esas banderas, pero nunca presentan nada. Entonces, pues realmente nunca vamos a llegar a una discusión útil con estas personas, aunque 132 votos en contra no sean pocos, no hubo ninguna abstención, pues realmente es muy lamentable lo que vemos. Muy bien, Susi. Bueno, esos fueron, digamos, los puntos, vamos, en los puntos más o menos importantes, en lo que ya vimos lo que es la cuestión social, vimos que se le da también recursos. Bueno, también ahí hay un rubro importante, lo que es infraestructura, ¿eh? Porque el plan viene fuerte para lo que son ferrocarriles, ¿eh? O sea, es terminar el Tren Maya, terminar lo que es el transísmico y pues hay más de 175, voy a leer la cifra porque luego me hago bolas como Peña Nieto. 145,000 millones de pesos para 2026, cuando generalmente en el año pasado se habían dado nada más 27,000 millones de pesos. O sea, eso es que se le va a meter con todo a la cuestión de transporte de personas y transporte de mercancías, que son muy importantes para este ejercicio 2026. Ya vemos que ya van a empezar a hacer aquí en Querétaro, van a empezar ya a renovar las vías y se va a hacer lo que es la estación. No sé qué va a pasar ahí, eso lo dejamos para otro programa, invitamos a un experto, porque creo que la cuestión de movilidad se va a poner muy fea ahí cerca de los alcanfores, ¿no? No sé, quién sabe cómo se va a poner, pero bueno, ese es otro tema. Pero eso es otra parte también importante, ¿no? La parte de infraestructura. Se le va a meter mucho dinero en infraestructura, no nada más a lo que son los trenes, también es a los puertos, ¿no? O sea, se ve que vamos con todo ahora sí, en este sexenio se tiene que consolidar, pues este plan no tan, bueno, no tiene nada que ver con el socialismo, un poquito neoliberal que es el comercio exterior, ¿no? Que tiene que ver totalmente con el transísmico y con la competencia que le vamos a hacer al canal de Panamá, de Panamá, perdón, que no es otra cosa más que comercio internacional y es pues comercio global, ¿no? A ver, pero recordemos que nuestro gobierno sí es de izquierda, pero también tenemos que tener desarrollo industrial, ¿no? Y comercial. Entonces, creo que es una buena señal que se tenga esto y creo que para la inversión extranjera, pues todavía mejor, ¿no? Yo creo que es una señal muy importante y creo que van a ver cómo, fuera de lo que es la oposición aquí en México, a nivel internacional van a aplaudir este presupuesto. ¿Verdad? Muy bien, Mayo, continuamos. ¿Con el mismo tema? Vamos, si quieren, O pasamos al siguiente. sí, por el tiempo, ¿verdad? Ya nos queda poquito, ¿eh? Como 2 minutos, tres Pero cada. muy interesante lo que dices, amigo. Que bueno, aquí sobre todo, pues ya la discusión radica en quién es el dueño de los medios de producción, ¿no? Y si el eje rector sigue siendo a través del Estado para una política distributiva, bueno, entonces ya estamos hablando de un proyecto antineoliberal. Eh, bueno, perdón. Ujú. Sí, no, sí, sí, continúa. Bueno, con el tema del acoso sufrido por la Sí, presidenta. sí, si quieres Sí, empezar por ese tema, lo comentamos rápido. Sí. De hecho, es mi ok. artículo de la revista del partido aquí en Querétaro. Es un artículo sobre eso, por cierto. Pero adelante, Maya. Por supuesto, es un hecho lamentable que también en las propias palabras de la presidenta, pues que reconoce que ninguna mujer hemos estado exentas de algún tipo de acoso desde las infancias y pues traspasa cualquier condición étnica, socioeconómica de las mujeres, ¿no? Básicamente todas hemos sufrido esto y bueno, hace además una denuncia y reconoce pues la vulnerabilidad en la que nos encontramos pues prácticamente todas las mujeres y, y que bueno también se reconoce que pues en muchos estados de la República, incluyendo Querétaro, pues todavía no se ha avanzado para tener mucha más contundencia en cuanto al delito de abuso sexual. Y bueno, después sale la secretaria de Mujeres, Lali Hernández, diciendo que hay pues todo un proyecto, un plan integral en donde
pues se busca que en todos los estados esté tipificado el delito y para que las sanciones sean mucho más contundentes y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación. Pero bueno, sabemos que el origen de todo esto radica sobre todo pues en las sociedades conservadoras, donde se conjuga pues el androcentrismo y que se completa con la misoginia y con esta creencia de que el valor de lo masculino es mayor al femenino y la dominación patriarcal pues pone estas condiciones sociales de subordinación para las mujeres y las hace invisibles simbólicamente y pues que se sostiene en gran parte, por supuesto, por los dogmas religiosos. Entonces, pues hay muchísima pedagogía cultural que realizar en ese sentido, pues para que cada vez se visibilice más y se reconozca, por supuesto, en las sanciones jurídicas. Claro, claro. No, y qué hace que una persona, sea quien sea, esté drogado, no borracho, crea que puede ir, ya no Sí, digo, que es natural, ¿no? ya no digo que sea con la presidenta, porque eso fue obviamente algo insólito, ¿no? Pero con cualquier persona, ¿no? Que vaya y trate de poseer a una persona de alguna manera, porque quiere, ¿no? Y porque quiere y porque puede, ¿no? Entonces sí, es una situación bien grave, pero que como dices tú, es una cuestión, no es de una persona, es una cuestión, es totalmente estructurada por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Arturo. Oye, rápidamente con respecto a lo del presupuesto, Valde, sí, sí, son importantísimos los programas sociales, pero que no se olvide que existen carencias elementales dentro de las secretarías. Ya tendremos tiempo para tratar el tema, pero hoy me enteré de situaciones dentro de una secretaría que dices no es posible. Entonces, sí está bien los programas sociales, pero aguas que no exista miserabilidad en algunas secretarías del gobierno federal. Con respecto a lo que es Como abuso Semarnat, sexual, ¿no? Por ejemplo. pues es que son muchas UNAM. que me constan, ¿eh? Que me Sí, constan que, dices tú, da vergüenza escuchar a los compañeros servidores, Ella sí, el plumas. maltrato que a los que se someten. Sí, sí. Y con respecto a lo de la presidenta, bueno, sí, totalmente de acuerdo que se tipifique, que se haga un criterio único dentro de las entidades del país, sí, y que haya sanciones severas para aquellas personas que abusen de las mujeres, ¿no? Pero fíjate que me llama mucho la atención, ahora ando muy sorprendido con las situaciones, el video que suben de la presidenta, dónde estaba su equipo de seguridad? Es la presidenta, vemos cómo está de caliente el país, ¿sí? Y en esas circunstancias que se le deja acercar un tipo que con la pura apariencia está para espantar al más valiente. Entonces digo, está bien, sí, qué bueno, qué mal que le pasó a ella. Espero que no haya sido un montaje de alguno de sus equiperos, pero No. dices tú, no manches, ¿cómo es posible, sí, que permitan que a una persona como la presidenta se le acerque un tipo como el que se le acercó? Sobre todo, digo, tiene que reaccionar de manera inmediata. Digo, ahora sí que mal por la situación, pero qué bueno, sí, que se presentó esto para que se empiece a tomar más en cuenta y se haga un criterio único dentro de todas las entidades y que realmente se aplique las sanciones correspondientes a las personas, sobre todo estos hombres que abusan de las mujeres. Y fíjate que lo más importante antes de empezar con Susi, y ya casi para despedirnos, pero sí es muy importante, más que otra cosa, porque podemos poner 100 años de prisión y 20 latigazos y lo que quieras, pero si hay impunidad, si no se denuncia, y más importante, y no se sigue la investigación, y no se arresta, no se detiene, no hay órdenes de vinculación a proceso, si nada de eso sucede, de nada nos sirve una ley muy generalizada, perdón, totalmente homologuizada, ay, que se fue la palabra, que sea homologada, digamos, en todo el país, si no hay una persecución real después del delito, ¿no? Si no se aplica la sanción. Ese es el tema de siempre, ¿no? Es lo mismo como con el homicidio, ¿no? Lo mismo con lo que está pasando en todo el país, la violencia. Pues sí, ahí están las leyes y ahí están las sanciones, pero pues y perdón, una crítica rápida a nuestro propio gobierno, ¿no? Vamos, el plan, hoy mandaron no sé cuántos soldados a Michoacán, ¿no? Hoy. Los debieron haber mandado hace un mes, una semana, un año, no sé cuándo, pero son cosas que dices, caray. Bueno, regresamos al tema, Susana, de la presidenta y pues ya prácticamente nos despedimos, nos queda nada más un minutito. Un minutito.
Bueno, Sí, lamentable el episodio de acoso que sufre la presidenta, eso sí, mi solidaridad ante esta situación tan lamentable, pero quiero destacar que gracias a esta situación tan lamentable que se da, también se visibiliza esta situación a nivel país, ¿no? La gravedad que se presenta en cuanto a los números que se exhiben y sobre todo que la ineficacia que se tiene desde las fiscalías para darle continuidad a las denuncias de este tipo y sobre todo que exhibe que 13 de los estados de México, pues no está tipificado como un delito grave, ¿no? Realmente se necesita pues muchos agravantes pues para tipificarlo y realmente pues sí, esto exhibe realmente que no tenemos un estado de derecho real para las mujeres y sobre todo que en las fiscalías no están preparados para juzgar este tipo de delitos con perspectiva de género. Hace falta muchísima capacitación en cuanto a este tipo y algo que se les escapó, ¿no? De la reforma del Poder Judicial, bueno, que falta mucho por hacer, precisamente es la primera instancia donde llegamos las mujeres, que son las fiscalías, ¿no? sí. Donde, donde tenemos ese gran problema todavía nosotros como abogados, como defensores de las víctimas, de los justiciables. Eh, pues se exhibe todo esto y pues lo que necesitamos pues es fortalecer la respuesta institucional. Ojalá que con estas campañas que se mencionaron en la mañanera que va a haber, pues se fortalezcan todos estos vínculos para que las líneas pues sean más efectivas y que las mujeres podamos tener una certeza jurídica mucho más efectiva y mucho más corta. Eh, pues la verdad me asombra, como dice el compañero Arturo, pues su equipo de seguridad, que pues parece que se minimizó en ese sentido. La presidenta dice que no va a dejar de estar con el pueblo y cosa que me parece muy bien, pero pues sí hay que reforzar ahí esa parte porque tenemos un gobierno donde las mujeres pues debe de reflejarse esa parte donde se sientan también seguras. Y imagínense, si la presidenta no tiene la seguridad adecuada, ¿cómo estamos nosotros en cada una de nuestras áreas? Y Totalmente. pues Muy todas, bien. todas hemos sufrido ese tipo de episodios, lamentablemente, pues aquí sí quiero destacar algo, ¿no? Nosotras las mujeres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos para que estas nuevas generaciones sepan, convivir en un ambiente sano entre hombres y mujeres. Y también nosotras como mujeres debemos tener esa capacidad para poder convivir con los hombres de una manera sana. Ahí es una cuestión, va a ser una cuestión social, cultural, que se tiene que ir avanzando, por supuesto. Muchas gracias, sí. Bueno, pues ya nos despedimos, ya no hay tiempo para otra cosa. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el capítulo que sigue. Hasta luego. Gracias, saludos. Así es.